Buenas tardes. El proyecto que voy a presentar consiste en una serie de sistemas de paisaje lúdico-productivo que persiguen una estrategia de recuperación de la memoria arquitectónica de la acequia del puerto de Catarroja. Uno de los principales retos que plantea el proyecto es su ubicación, pues se encuentra dentro del Parque Natural de la Albufera. Este territorio ha sufrido numerosos cambios a lo largo de los siglos. Uno de los cambios principales ha sido el crecimiento del terreno dedicado a campos de arroz, que ha hecho que el puerto de Catarroja, antes ligado a la laguna, se encuentre ahora aislado de la misma y unido a ella solamente por la acequia antes mencionada. El puerto de Catarroja, de origen romano, ha sido uno de los puertos más importantes de la zona, pero que se encuentra actualmente ha perdido esa importancia actualmente. Esto es debido principalmente a lo que ya he comentado, el aislamiento del mismo, pero también a que el sistema de transportes comerciales de la zona ha variado y ahora el barco ya no tiene la importancia que tenían entonces. Entonces este proyecto plantea una inversión de esta situación y convertir la acequia del puerto de Catarroja en un eje de comprensión paisajística, recuperando así el carácter histórico del entorno. Recorrido fluvial, recuperación paisajística e intervención sobre lo preexistente serán las premisas básicas que se desarrollarán a lo largo de 5 kilómetros, dando así al nuevo visitante que recorra este nuevo eje una visión completa de lo que el Parque de la Albufera es. Si bien la acequia actúa como eje vertebrador del proyecto en sentido longitudinal y como infraestructura principal, será en sentido transversal las persistencias, las nuevas arquitecturas y las unidades de paisaje las que le den riqueza. Siguiendo la estructura de los campos de arroz, se proponen 5 nuevas intervenciones de paisaje, 5 nuevas ideas de paisaje, que son, en primer lugar, la dársena, que sirve como apoyo a la acequia como eje de transportes. En segundo lugar, el filtro verde, que nos servirá para mejorar la calidad del agua de la laguna. En tercer lugar, el prado seco, que es un concepto que nos servirá para generar espacios de descanso y recreo y que aboga por intervenir en los paisajes con las plantas autóctonas, así evitando el gasto innecesario de energía. Y en cuarto lugar, los viales artificiales nos servirán como reservas de flora y fauna autóctona, a cuyo fin serán dotados de unas torres de control medioambiental. Por último, el marjal de recuperación, que es una cosa que ya existe en este eje y que serán unas zonas de recuperación de especies para volver a dar a la albufera lo que existía en su margen. Arquitectónicamente, el proyecto se fija en las construcciones existentes. Estas construcciones, que se repiten en la albufera, se elevan del plano del suelo mediante unas plataformas que las alejan de las inundaciones de los campos de arroz. Por tanto, lo primero que se realizará son unas nuevas plataformas perpendiculares a la acequia y siguiendo la estructura territorial del entorno, que nos servirán como apoyo para unos pabellones que albergarán los distintos usos. El proyecto nace del entorno. El plano del suelo se eleva para como ya he dicho, solventar estas inundaciones, pero también la arquitectura se eleva concretamente a una altura de 2,10 para liberar las vistas y hacer así partícipe del proyecto la horizontalidad característica del paisaje. Cabe destacar que las construcciones existentes no solo se utilizan como apoyo compositivo, sino que también se interviene sobre ellas, albergando usos de apoyo al uso principal del pabellón. Constructivamente, el proyecto se basa en un módulo estructural que se cimenta sobre pilotes hincados en el terreno, sobre los cuales se construye un encepado corrido in situ que nos servirá de viga de apoyo para unas placas alveolares, unas placas alveolares que conforman una losa que es el plano habitado del proyecto. Sobre este plano se construyen unos pórticos de acero con nudo rígido que se arrastrarán mediante también cable de acero, y sobre esto ya se cubre el pabellón con una cubierta de chapa galvanizada ondulada. Estos son los resultados de algunos de estos detalles constructivos, como por ejemplo el de la plataforma o el del corte del pabellón. Cabe destacar que este proyecto genera una infraestructura de paisaje que podría albergar distintos usos, pero en el desarrollo del mismo pues se ha optado por un programa basado en el equilibrio entre las comunidades productoras de la zona. La pesca, el cultivo, el ocio y la regeneración son los 4 bloques que se desarrollan en el programa de este proyecto. Es importante también decir que la acequia será la infraestructura principal que recorrerá el proyecto, pero que también se le dotará al mismo de una serie de senderos y caminos que se basarán para su construcción en una pieza prefabricada de hormigón que nos servirá para generar estos caminos pero de una forma respetuosa, manteniendo la permeabilidad del plano de suelo. El primer escenario programático que se desarrolla es el puerto de Catarroja. En este puerto, ligado a las construcciones existentes de alto valor etnográfico, se construirán en primer término un punto de inicio con un pequeño intercambiador de transportes, en segundo lugar unas naves que albergarán distintos actos
o espectáculos que se puedan desarrollar aquí. En segundo lugar, una lonja, un almacén de barcos y una tarazana como usos específicos del puerto. La chimenea que existe en el puerto de Catarroja nos servirá como hito de inicio para nuestro recorrido. Si bien estos pabellones se presentan al exterior de una forma respetuosa con el paisaje y de una forma discreta, hacia el interior quieren ser otra cosa y se presentan de una forma mucho más tecnológica. A través de un dispensador de bicicletas, unos escenarios móviles o una línea de procesado de productos pesqueros, se intentan conseguir unos interiores muy distintos y altamente tecnológicos. Para responder al necesario almacenamiento de barcas se recurre a esta estructura que colmata el interior del pabellón y nos sirve para almacenar estas barcas. Como final del proyecto se presenta el escenario de la regeneración del paisaje, que nos sirve de final, pero también de inicio si accedemos al recorrido a través de la laguna. En esta zona se construirán 3 viveros que nos servirán como viveros de regeneración de las plantas autóctonas del lugar, ligados a los marjales de recuperación. En este caso, el pabellón no se cubre con chapa ondulada, sino que se recubre con unas placas de policarbonato que nos permite el uso de invernadero, pero que también nos acerca la naturaleza dentro. Esto ligado a las bandejas móviles que nos sirven para almacenar los cultivos, nos diluyen el concepto del dentro y el fuera. Por último, por tanto, este proyecto busca ligarse al paisaje de forma discreta, tomando como valores principales los propios del lugar, sus construcciones, sus costumbres, su cultura. Y es que únicamente así será posible la recuperación de la memoria histórica de la acequia del puerto de Catarroja. Gracias. Muchas gracias y enhorabuena por un proyecto que creo que puede resumirse en 2 palabras. Por un lado es sensato y además es elegante. Es uno de los proyectos que parece más pertinente y adecuado al lugar. Realmente la primera sorpresa, descubrir un puerto bastante metido en tierra adentro y pretender que sea el punto de partida para una vuelta a entender el lugar, parece un gran acierto. Además, la diseminación de actuaciones, siempre de pequeña escala, con una elegancia constructiva notable, parece muy correcta. Quizá en algún momento parece que hay una exigencia de construir más, porque claro, en el fondo pasaba como con el anterior, ¿no? El anterior tiene que rehabilitar unas naves, pero claro, un fin de máster que solo rehabilite unas naves, pues habrá que hacer un algo, ¿no? Entonces aquí también pasa un poco como que a lo mejor el punto preciso del proyecto sería incluso construir un poquito menos, rehabilitar esas piezas que ya existen y los pequeños hitos que hicieses pues que fuesen menos quizá, pero también es cierto que tampoco se pasa de largo, es decir, está en un punto de equilibrio bastante interesante. Alguna acotación al respecto, llamar intercambiador a un almacén de bicicletas con un aparcamiento parece excesivo. Parece que el lenguaje debería ser más a tono con el proyecto, que por otro lado se ha mantenido durante la explicación del proyecto. Trasluce además, diríamos, que se lo ha pasado usted bien haciendo el proyecto y entendiendo ese tono, esa escala y ese carácter que podría tener el lugar. Una consideración que además afecta a muchos más proyectos. Nos ha llamado la atención bastante al tribunal la cantidad de proyectos que hay con estructura metálica en un sitio tan húmedo que nos crea dudas. Además, normalmente tampoco muy aparentemente estudiado el tema de la protección del fuego y tal, lo cual sitúa a los proyectos en una situación en la que si uno tuviese que dar un paso adelante en la definición y en la traída a la realidad, cabría pensar hasta qué punto hay decisiones que se tendrían que sacrificar en ese camino. Probablemente este es de los que menos, porque su propia consideración de programa permite mucha libertad, mucha tranquilidad y se podrían buscar, digamos, pactos normativos que aliviasen esa situación. En cualquier caso, y vuelvo al principio, la condición aérea de estas actuaciones, la sensibilidad recuperando determinados elementos, la sensibilidad a la hora de colocar pocos elementos en el paisaje, bien entendido cómo se colocan, diseminados, y entender la historia del lugar, parece un enorme acierto porque es de los proyectos, podríamos decir, más creíbles que nos hemos encontrado en este lugar. Enhorabuena. Gracias.